previamente en Bleach. Supremacía alienígena. Tras dar inicio a su entrenamiento con Kaname Tosen, y averiguar un poco más del pasado de su poderoso huésped, Sosuke Aizen buscó fortalecer la conexión de Ben Tennyson a su causa, decidiendo, para ello, que de ahora entrene consecutivamente con la fracción de Harribel, con el objetivo de que éste se familiarizara con más de sus súbditos, y con ello, poder solidificar el apoyo del héroe de héroes, en su cruzada contra la sociedad de almas. Tras dar cuenta de algunos de los sucesos y casos bastante particulares vividos como parte de su vida como superhéroe, Ben, dada a la confianza que les otorgó a sus nuevos aliados sobre su pasado, se enteró de los propios pasados de Stark y Harribel, junto a los de sus respectivas fracciones, enterándose y entendiendo los motivos que llevaron a los Arrancar a formar parte del ejército de Aizen. Ahora con una nueva perspectiva sobre sus aliados Arrancar, Ben dio comienzo a su primera sesión de entrenamiento con Apache, Mila Rose y Sun San, en donde, pese a no ser espadas, demostraron la ferocidad con la que contaban las tres bestias, como también, de la otra cara de la moneda, Ben les enseñó que incluso uno de sus alienígenas de apariencia más inocua puede ser un formidable adversario. Con la cada vez más próxima guerra entre Hueco Mundo y la Sociedad de Almas, Aizen se aseguró de informar a Ben sobre los 13 capitanes que lideran la fuerza militar de los Segadores de Almas, respecto de las habilidades que cuentan y los poderes otorgados por su Zanpakuto. Con Yami y Ulquiorra realizando el primer movimiento en esta guerra fría entre Arrancar y Segadores de Almas, desatando el conflicto entre ambos mundos, y la creciente relación de Ben Tennyson con sus nuevos aliados, ¿qué rol cumplirá el héroe de héroes en el cercano conflicto? Todo y más en el siguiente capítulo de Bleach. Supremacía alienígena. Capítulo número 8. La calma antes de la tormenta. Bienvenidos, Ulquiorra y Yami, saludo cordialmente a Aizen a sus oficiales. Ahora, quiero que me digan lo que lograron. Aquí enfrente de sus 20 hermanos. Muéstrenos lo que presenciaron en el mundo de los vivos. Sí, replicó educadamente Ulquiorra, llevándose 2 dedos a uno de sus ojos. Aizen aguardó pacientemente, aunque con cierto grado de curiosidad, mientras que Ulquiorra, sin la menor complicación, procedió a sacar su ojo izquierdo de su cuenca. Lo que hubiese sido una acción dolorosa e irreparable para la mayoría de los Arrancar, dada una de las habilidades que contaba la cuarta espada, resultó ser nada más que trivial. Aquí está, afirmó Ulquiorra, sujetando con firmeza su ojo arrancado. Véanlo todo. Y un instante después, aplastó su ojo en su agarre, explotando este en una nube de un colorido polvo que hizo paso hacia todos los presentes en la sala del trono. Aizen cerró los ojos y inhaló el polvo, y con ello, toda la incursión de Yami y Ulquiorra en el mundo de los vivos, se volvió en una vivida imagen en su mente. Ello era sólida vista, la habilidad de Ulquiorra. Aizen analizó en detalle todos los sucesos ocurridos. La llegada de los Arrancar a Ciudad Karakura, su encuentro con algunos de los aliados de Ichigo Kurosaki, los susodichos, Yasuto Asado, y Orihime Inoue, la llegada del propio Kurosaki al campo de batalla y cómo este le cercenó el brazo a Yami por el daño infligido a su amigo. Todo concluyó con la llegada de Kisuke Urahara y Yoruichi Shihun al campo de batalla, ante lo cual, dada la presencia de esos antiguos capitanes Segadores de Almas, Ulquiorra le pareció oportuno retirarse. Lo entiendo, afirmó Aizen con una plácida sonrisa. Entonces decidiste que no valía la pena matarlo. Sí, asintió Ulquiorra. Las órdenes eran matar a cualquiera que fuera un obstáculo. Y descubrimos que no hay nadie. Antes de que Aizen pudiera responder, otra voz se sobrepuso en la sala del trono. Eres blando. La mirada de los presentes se tornó en dirección a Grimhow, quien yacía sentado junto a su fracción. Con una mano sosteniendo su mentón, dibujó una sonrisa burlona en su rostro. Si hubiese sido yo, hubiera matado a los dos de un solo golpe. Grimhow, Ulquiorra se limitó a reconocer a su compañero espada. ¿En qué estabas pensado? Si matarlos eran parte de sus órdenes, debieron de asesinarlo de inmediato, ¿no? Increpó Grimhow. Estoy de acuerdo, agregó Shaolon, quien se encontraba parado por detrás de su líder. El muchacho los desafió, creo que debieron matarlo, sea digno o no. ¿Y qué me dices tú, Yami?
prosiguió Grimhow, ahora dirigiéndose hacia la 10ª espada. Eres un desastre. ¿Y ahora vuelven para decirnos que no valía la pena matarlos? Más bien, creo que no pudieron hacerlo. Grimhow, todo fue claro, habló Yami con la mirada fruncida. Sé que vieron lo que pasó. Ese hombre de sombrero, y esa chica que venía con él me golpearon. Eso es tan patético. Insultó Grimhow con desdén. Un hombre de sombrero y una mujer te vencieron. Yo los hubiera vencido de un solo golpe a ambos. Aizen no pudo evitar sonreír ante la completa ingenuidad de Grimhow. Yami se alzó de pie en furia. Patético. ¿Eh? Espetó Yami, derrotarlos de uno solo golpe. ¿Por qué no mejor ve a decirle eso al niño Tennyson? Grimhow apretó la quijada. ¿Qué dijiste? Ahora fue el turno de Yami de dibujar una sonrisa en su rostro. Tú lo sabes. Escuché que te estaba humillando, y la única razón por la que ganaste, es porque él eligió a la alienígena equivocada. Me pregunto que también te hubiera ido, si se hubiera transformado en uno con mayor durabilidad. Grimhow rechinó sus dientes y fulminó con la mirada a Noitora, quien lo observaba con una sonrisa burlona. Basta. Ulquiorra los detuvo. Grimhow, creo que no lo entiendes. Ese muchacho no es una amenaza aún. A Lord Aizen no le preocupa las habilidades que tiene ahora. El problema es su velocidad de desarrollo. Como hemos visto, el muchacho tiene un enorme potencial. Ahora sus poderes son muy inestables, pero presiento que si no se autodestruye, podría sernos útil en el futuro. Por eso lo deje vivir. Sigo pensando que eres blando. Acusó despectivamente Grimhow. ¿Cómo puedes asegurar que no se volverá más fuerte y nos atacará? ¿Qué haremos entonces? Ulquiorra lo observó en silencio por un momento. Si eso ocurriera, solamente me desharé de él. No puedes objetar eso, ¿oh, sí? Muy bien, se pronunció por primera vez Aizen desde que se dio inicio a la conversación. Entonces lo dejaré en tus manos. Haz lo que creas conveniente, Ulquiorra. Ulquiorra realizó una reverencia educada. Gracias, señor. Ben estaba sentado en su cama, vistiendo su ropa habitual, mientras que el uniforme blanco estaba doblado prolijamente en un montón junto a la cama, más un set extra de ropa que le había proporcionado Aizen para que usara como pijama. Miraba al techo, aburrido hasta el extremo desde que Linet y Stark se habían ido. Realmente deseaba que hubiera alguna forma de pasar el tiempo, preferiblemente con un videojuego o algunos cómics. Justo entonces, Stark y Linet entraron en la habitación. Ben se sentó de inmediato. Hey, los saludó. Entonces, ¿qué quería Aizen? Envió a Ulquiorra y a Yami a este territorio de la sociedad de almas llamado Ciudad Karakura, dijo Stark. Quería comprobar la fuerza del enemigo. ¿Y qué descubrieron? Preguntó Ben, aunque le sorprendía enterarse de que la sociedad de almas realmente había reclamado territorio en el mundo de los vivos. No mucho, le contestó Stark, rascándose la cabeza. Cuando llegaron, se toparon con algunos de los agentes de la sociedad de almas, pero Yami no tuvo problemas para lidiar con ellos. Bueno, eso es hasta que llegó ese segador de almas de pelo naranja y le cortó un brazo a Yami. Ben se sorprendió, según lo había entendido, aunque solo era el espada número 10, no quitaba el hecho de que seguía siendo uno de los arrancar más poderosos de Hueco Mundo. ¿Qué tan poderoso era ese tal segador de almas? ¿Se encuentra bien? Preguntó Ben. Stark asintió. Le cortaron el brazo, pero no lo perdió. Ahora se encuentra en la ala médica para que se lo vuelvan a colocar. En todo caso, dado la amenaza que puede representar ese segador de almas, y la posibilidad de que lleguen más a fortificar ese territorio, Lord Aizen quiere empezar a aumentar tu entrenamiento además de intentar reclutar a más huecos. Eso captó el interés de Ben por partida doble. Aumentar su entrenamiento. Reclutar más huecos. Ben se preguntó si eso significaba que iba a ver el Bankai de Tozen, Jin o Aizen. Pensándolo bien, ni siquiera había visto el Shikai de Aizen todavía. Ben se preguntó qué podría ser. Su pensar se vio interrumpido por el sonido de la puerta de su habitación abriéndose. Un momento después, los tres direccionaron la mirada a esa dirección para ver cómo Ulquiorra aguardaba en la entrada. ¿Qué haces aquí, Ulquiorra? Preguntó Stark.
Lord Aizen me ha enviado a buscar cualquier Bastolor disponible para reclutamiento, respondió el cuarto espada. Desea que Ben me acompañe. Los ojos de los tres se abrieron de par en par. ¿Yo? Preguntó Ben. Digo, no es que realmente me moleste, pero ¿qué hay de mi entrenamiento? Lord Aizen dijo que reanudarás el entrenamiento después de esta búsqueda, explicó Ulquiorra. Solicitó que me acompañaras tanto para ver más de tus capacidades como para que puedas tener una mejor comprensión de la existencia de los huecos. Ben no pudo evitar pensar que algo no estaba bien con todo esto. Podía discutirlo, pero sabía que eso solo lo haría parecer más sospechoso. Está bien, cedió. ¿Salimos ahora mismo? Eso sería lo ideal, afirmó Ulquiorra con tono impasible. Ben miró a Stark y Lilinette. El primero simplemente se frotó la cabeza, mientras que Lilinette se encogió de hombros con incertidumbre. Ben miró a Ulquiorra. Muy bien, vamos. Poco después, Ulquiorra y Ben estaban de nuevo fuera de las noches. Ben sentía honestamente que lo estaban empujando de un lugar a otro sin lograr realmente nada. Se estaba volviendo tedioso. Se rió para sí mismo. ¿Tedioso? Ahora es así que era una palabra que Ben nunca pensó que usaría. He querido preguntar, dijo Ben mientras él y Ulquiorra se alejaban de las noches. ¿Hay algo aquí afuera además de arena? Sí, respondió Ulquiorra. Lo que ves ante ti es solo una pequeña parte de Hueco Mundo. Hay varias otras ubicaciones, pero solo unas pocas, como el Bosque de Menos, tienen nombre. ¿Hay Bastolor en el Bosque de Menos? Preguntó Ben. No, afirmó Ulquiorra. La mayoría de los huecos allí son Hylians y Abjuka, las etapas previas a un Bastolor. ¿Los Bastolor tienen un lugar específico como ese? No, repitió Ulquiorra. Debido a que muy pocos huecos logran evolucionar en ellos, los Bastolor son raros y están más o menos dispersos por Hueco Mundo. Algunos viven entre ellos, otros solos, o incluso pueden mezclarse entre huecos más débiles. Sin embargo, Lord Aizen sí me habló de una posible ubicación para comenzar a buscar. Al menos eso facilita las cosas, dijo Ben encogiéndose de hombros. ¿Crees que nos atacarán? Siempre es una posibilidad, admitió Ulquiorra. Además de ser territoriales, los huecos no dudarán en alimentarse de cualquiera que pueda aumentar su poder o simplemente por algún placer mezquino al devorar almas humanas. Gracias por hacerme sentir mejor, dijo Ben con sarcasmo. Que te sientas mejor o no es irrelevante, le dijo Ulquiorra. Lord Aizen nos dio una tarea y haremos lo que nos pidió. Ben miró fijamente al cuarto espada. Debe ser un éxito en las fiestas. Ulquiorra simplemente ignoró su comentario. La situación le recordó a Ben cuando él y Reinrazik III habían quedado varados en ese planeta desértico. Se encontró deseando que Stark o Harribel hubieran venido, al menos entonces tendría alguien que quisiera hablar con él. Ben sabía que esta iba a ser una misión larga. ¿A dónde vamos? Está muy lejos de las noches, dijo Ulquiorra. Te sugiero que adoptes tu forma de XLR8 antes de viajar. Ben alzó una ceja, pero activó el Ultimatrix sin cuestionar. Mas, en vez de ir por el holograma del Kiniceleran, decidió, en vez, de ir por su otro alienígena velocista. Su versión futura le había desbloqueado algunos alienígenas adicionales tras ese caso con Ion, y no había tenido el tiempo para experimentarse con ellos, como el resto de sus transformaciones. Una vez que apareció el holograma del alienígena que buscaba, golpea el dial del Ultimatrix. Ulquiorra alzó la mirada con un minúsculo grado de curiosidad cuando, tras ser envuelto en ese luz verde, no se encontraba XLR8, pero otro alienígena. Este contaba con una figura mucho más humanoide que XLR8, pero con rasgos felinos. Su cuerpo larguirucho se encontraba cubierto principalmente por una delgada capa de pelaje negro y celeste, aunque este se extendía a modo de picos cerca de los antebrazos y canillas, a modo de guantes y botas. Sobre su pecho, pero debajo del símbolo del Ultimatrix, su pelaje azulado tomaba un patrón similar al de un rayo, extendiéndose ese mismo calor a su cabeza, la cual, alrededor de los ojos, se extendían mechones de pelaje negro, semejantes a un antifaz. Fast Track, anunció el nuevo alienígena, revelando su nombre. Fast Track.
repitió Ulquiorra. Ya veo, así que cuentas con más de un velocista entre tu repertorio. El Citracaya asintió. ¿Y ahora qué? Sígueme, ordenó Ulquiorra antes de desaparecer en un destello de sonido. ¡Hey!, gritó Fast Track con irritación. Espérame. Con eso, salió disparado a través del desierto con el rugir de un trueno, tratando de alcanzar a su compañero. Hubiera sido un espectáculo digno de ver para cualquier espectador. Una nube de polvo en ascenso levantada por un borrón apenas visible que corría a través del desierto. Fast Track no estaba seguro de a dónde iban, pero se alegraba de haber seguido la recomendación de Ulquiorra. No estaba seguro de cuánto tiempo les habría tomado si hubieran ido caminando. Ulquiorra finalmente se detuvo, y Fast Track se detuvo justo detrás de él. Llegamos, dijo al arrancar. Fast Track observó su entorno. Parecían estar en la entrada de algún tipo de cañón. La vista dejó al héroe desconcertado, pues no esperaba ver estructuras así. Fast Track miró por encima del hombro. Las noches no estaba a la vista. ¿Dónde estamos exactamente?, preguntó. Estamos cerca de una colonia de huecos reportada, respondió Ulquiorra. Mantente alerta. Fast Track asintió. Ulquiorra comenzó a caminar hacia el cañón, con Fast Track siguiéndolo. El héroe miró alrededor, preguntándose si los emboscarían. Aunque se mantenía alerta, decidió intentar al menos encontrar alguna forma de pasar el tiempo. Entonces, le dijo al arrancar. ¿Cuál es tu historia? Ulquiorra miró por encima del hombro. ¿Mi historia? Sí, ¿cómo era tu vida antes de que Aizen te reclutara? ¿Por qué deseas saber eso?, preguntó Ulquiorra. Bueno, Stark y Harribel me contaron la suya, señaló Fast Track. Que ellos lo hayan hecho no significa que yo deba o vaya a hacerlo, replicó Ulquiorra. Caray, relájate, Ulquiorra. Si no quieres contarme, está bien. Solo intento hacer conversación. ¿Con qué propósito? Fast Track se encogió de hombros. Bueno, si vamos a ser compañeros de equipo, deberíamos conocernos mejor. Aizen incluso lo dijo. Giró la cabeza hacia el frente. El héroe estaba seguro de que había dejado claro su punto. Finalmente, Ulquiorra habló. Muy bien. Cuando era un hueco, nací en el fondo de un pozo sin luz. Había otros además de mí. Mientras ellos tenían formas tan negras como la oscuridad, la mía era blanca. No tenía boca, ni oídos ni nariz. No podía oír, no podía hablar, no podía oler, y no podía sentir nada de lo que tocaba. El Citracaya se detuvo en seco, mirando a Ulquiorra en shock. ¿Hablas en serio? ¿Por qué habría de mentir?, preguntó Ulquiorra. Fast Track se quedó ahí, estupefacto. Trató de imaginar cómo sería un estado así y se estremeció con inquietud. Perdón por preguntar, murmuró para sí mismo. Notó que Ulquiorra seguía avanzando y salió corriendo para alcanzarlo. Los otros me exiliaron del pozo, continuó Ulquiorra. Durante mucho tiempo vagué por la vastedad de Hueco Mundo hasta que me encontré con una visión extraordinaria. Sin duda habrás notado los objetos similares a árboles dispersos por el desierto. No son árboles verdaderos, sino cristales. Y encontré un árbol enorme que supuse era el lugar de nacimiento de todos los demás. Como yo, no tenía color, no tenía aroma, no emitía sonido, no interactuaba con nada. Simplemente existía. Me hundí en el árbol, me hundí en el vacío, y sentí como si todo hubiera desaparecido. Los ojos de Fast Track nunca se apartaron de Ulquiorra mientras caminaba junto a la espada. Si la felicidad existe, debería parecerse a la nada ilimitada. El nihilismo es no tener nada y no tener nada que perder. Si eso no es felicidad, entonces ¿qué lo es? Las cosas que veo no tienen significado y las cosas que no puedo ver no existen. Ulquiorra cerró los ojos. No hay nada en ti. Y en mí. Fast Track frunció el ceño ante esas palabras tan deprimentes. Lo siento. Guárdate tu lástima, dijo Ulquiorra, con el más leve indicio de molestia en la voz. Ni siquiera puedo imaginar vivir así, admitió Fast Track. No te culpo por pensar de esa manera, pero no estoy de acuerdo contigo. Que no puedas ver algo no significa que no esté ahí. Ulquiorra no dijo nada. El portador del Ultimatrix tuvo la sensación de que estaba siendo ignorado. Hablo en serio. ¿Qué prueba tienes?, replicó el espada.
Fast Track dudó mientras intentaba y fracasaba en dar con una buena explicación. No puedes ver el aire y existe. ¿Esa es la mejor explicación que tienes?, preguntó Ulquiorra con sorna. Fast Track se marchitó mientras trataba de pensar en otro ejemplo. Ulquiorra giró bruscamente hacia el frente, estrechando los ojos. Parece que hemos sido detectados. Fast Track hizo un gesto de sorpresa, a punto de preguntar cómo lo sabía Ulquiorra, pero luego recordó que debía haber usado esa técnica llamada pesquisa. Fast Track tensó el cuerpo, sus ojos moviéndose de un lado a otro para prepararse para un ataque. Se dio cuenta del sonido de pasos, y se estaban volviendo más fuertes. Formas comenzaron a aparecer sobre el borde de los cañones, mirando hacia abajo a los dos intrusos. ¿Son? Empezó a preguntar Fast Track. No, respondió Ulquiorra de inmediato. Todos son Akmuka. No parece haber un solo Bastolor entre ellos. Una pena, pero era de esperarse. Excluyendo a los Bastolor que ya se han convertido en Arrancar, se dice que su número exacto podría contarse con una sola mano. Vaya, ¿en serio? Fast Track inclinó la cabeza. Sabía que eran raros, pero no pensé que tanto. En ese momento Ulquiorra se detuvo. Espera. Hay algo más. Uno por uno, los huecos comenzaron a entrar al cañón, rodeando efectivamente al Arrancar y al alienígena. Fast Track miró a su alrededor, viendo que estaban completamente aislados. Entonces notó algo moviéndose entre la multitud, abriéndose paso hacia el frente. Los huecos se apartaron y la presencia se reveló. Era un hueco musculoso con cabeza de chacal y un cuerpo que parecía estar cubierto por una armadura de huesos, con un agujero enorme en el centro del estómago. Un Bastolor, dijo Ulquiorra con un dejo de interés. ¿Tú lideras a estos Atbuka? El hueco de cabeza de chacal ignoró la pregunta de Ulquiorra. En su lugar, levantó un brazo y señaló con un dedo con garras. Arrancar, gruñó. He oído hablar de ustedes, los huecos que se arrancaron las máscaras y juraron lealtad a un segador de almas. Varios de los otros huecos comenzaron a gruñir y a mostrar los dientes ante esa revelación. Supongo que los segador de almas no son muy populares aquí, murmuró Fast Track. De inmediato, el Bastolor se volvió hacia él. ¿Y qué es esta cosa? Puedo ver que no es un hueco ni un segador de almas. El Bastolor se acercó a Fast Track, quien se quedó quieto pero preparado para huir en cualquier momento. El hueco se inclinó hacia adelante y comenzó a olfatear al alienígena. «Hey, amigo». Fast Track apartó su nariz. ¿Has oído hablar del espacio personal? El hueco chacal entrecerró los ojos y gruñó. «Qué extraño. Tu aroma me confunde». «¿Qué eres?» Ulquiorra lo interrumpió. «¿Cuál es tu nombre, Bastolor?» El hueco rechinó los dientes ante Ulquiorra. ¿Qué te importa a ti, Arrancar? Puedo sentir que tienes poder, afirmó Ulquiorra. Lord Aizen daría la bienvenida a alguien como tú en sus filas. Posiblemente incluso te otorgaría un lugar entre los espada. Aizen, dijo el Bastolor, riendo de una forma que hizo pensar a Fast Track en Grimhow. Así que ese es su nombre. ¿Por qué habría de inclinarme ante alguien? Especialmente ante ese segador de almas. Porque podemos ofrecerte un poder más allá de lo que actualmente eres capaz, le dijo Ulquiorra. ¿Ah, sí? Preguntó el Bastolor, luciendo realmente interesado. ¿De verdad te volviste más fuerte al arrancarte la máscara? ¿Por qué no vienes con nosotros y lo compruebas? Ofreció Ulquiorra. Al principio, el chacal pareció considerar la oferta, rascándose ligeramente el mentón. Fast Track se tensó. Por mucho que quisiera que las cosas salieran bien, tenía suficiente experiencia para tener una idea de hacia dónde iba esto. Por tentadora que sea tu oferta, obtener ese poder significaría permitirme ser subyugado a un segador de almas por el resto de mi vida. Creo que no. Declaró el chacal antes de volverse hacia los Atmukas. Mátenlos a ambos. Los huecos no necesitaron más estímulo, aullando antes de lanzarse sobre su presa. Oh, fue todo lo que Fast Track alcanzó a decir antes de esquivar el ataque. No iba a ser fácil. La enorme cantidad de huecos reunidos hacía difícil maniobrar, reduciendo a Fast Track a simplemente esquivar de un lado a otro.
Un hueco que se parecía a un cocodrilo gris con líneas rojas recorriendo su cuerpo intentó morder al alienígena, quien saltó por los aires antes de golpear a su atacante en la cara con una patada. Desafortunadamente, Fast Track descubrió que alguien más se había aferrado a su pierna. El Citracaya sintió como lo levantaban y lo lanzaban por el aire, estrellándose de lleno contra la pared del cañón. Murmuró Fast Track mientras se deslizaba por la formación y aterrizaba de cara en la arena. No sé qué tipo de criatura seas, se rió el hueco de cabeza de chacal mientras se acercaba al héroe caído, acompañado por varios de sus esbirros. Pero fue una estupidez venir aquí, especialmente para alinearte con alguien como ese Aizen. Supongo que podría hacerte un favor y matarte ahora, pero me pregunto qué clase de poder ganaría si te devorara. Fast Track se incorporó débilmente, fulminando con la mirada al hueco, al tiempo que notaba que Ulquiorra no estaba a la vista. Mi manada se aseguró de separarte del arrancar, respondió el chacal, adivinando lo que Fast Track pensaba. Divide y vencerás. Buena estrategia, dijo Fast Track secamente. De hecho, ¿por qué no la uso yo? Tocó el jab del Ultimatrix en su pecho. ¿Qué? Gritó el chacal cuando su visión se llenó de luz verde que le cubrió los ojos. Fast Track ya no estaba. En su lugar había un pequeño humanoide blanco con ojos verdes y dispositivos a los lados de la cabeza que parecían auriculares. Eco, anunció el Sonorosian en su voz electrónica. Cuando el chacal y sus secuaces pudieron volver a ver, se quedaron en pausa al observar la nueva forma de Ben frente a ellos. Todos se quedaron mirando por un breve momento antes de que el chacal echara la cabeza hacia atrás y soltara una carcajada salvaje, seguido poco después por sus subordinados. Así que puedes cambiar de forma, dijo el chacal. Habilidad interesante. Pero ¿qué clase de poder podría tener una forma enana como esta? Eco le sonrió. Como tú dijiste, respondió con una voz distorsionada, como si hablara a través de una máquina. Divide y vencerás. Los huecos se sobresaltaron cuando de repente aparecieron copias del pequeño alienígena justo a su lado. En total, eran 6. Aunque el hueco chacal se sorprendió, pronto se recompuso. Puedes crear clones de ti mismo, se burló, fingiendo estar poco impresionado. Aún así, no tienes ninguna posibilidad contra todos nosotros. La sonrisa de Eco se ensanchó. Yo no estaría tan seguro. Muro. De. Sonido. Los 6 alienígenas abrieron la boca y cada uno liberó un grito ultrasónico. Combinados, formaron una poderosa explosión ultrasónica que hizo que los huecos cayeran de rodillas, sujetándose las orejas. Incluso así, la fuerza del ataque fue suficiente para hacer retroceder a algunos de los atacantes más cercanos. Para empeorar las cosas, el ataque estaba debilitando el costado del acantilado al otro lado del cañón. Si esto continuaba, una avalancha era inminente. Viendo que sus enemigos estaban incapacitados, los Eco cesaron su ataque. Hora de separarse, dijo el líder a sus clones. Ellos asintieron y, uno por uno, desaparecieron de vuelta en su cuerpo. O algo así. Con una agilidad engañosa para alguien tan pequeño, Eco saltó por los aires y salió del cañón. El Sonorosian miró a su alrededor. Bueno, es seguro decir que ese tipo no está interesado en unirse. Mejor encontrar a Ulquiorra y salir de aquí. Estaba a punto de usar su habilidad de ecolocalización para encontrar a la espada cuando, de repente, el suelo bajo él explotó. La fuerza lanzó a Eco por los aires y lo dejó tendido boca arriba. Se dio vuelta para ver al hueco de cabeza de chacal saliendo del cañón, gruñéndole con furia. No permitiré que se burlen de mí. Rugió. Creo que ya es un poco tarde para eso, no pudo evitar bromear Eco. El chacal logró salir completamente del cañón, con la mirada fija en su oponente más pequeño. Uno por uno, los otros huecos comenzaron a emerger a su lado. ¿Podemos hablar de esto? Preguntó Eco. Si no quieres trabajar para Aizen, está bien. Mi compañero y yo podemos irnos sin problemas. El vasto Lord le dedicó una mueca de desprecio. ¿Por qué habría de dejarte escapar? Viniste a mi territorio, esperabas que jurara lealtad a un segador de almas y atacaste a mi manada. Para ser justos, ustedes nos atacaron primero, señaló Eco. No importa, dijo el chacal con desdén. Estaban condenados desde el momento en que pisaron nuestro territorio.
No necesito que un segador de almas me otorgue poder. Una vez que nos demos un festín contigo y con ese arrancar, tendré todo el poder que necesito. Miró a sus cohortes. Retírense todos. Yo me encargaré de esta plaga personalmente. Los huecos se movieron con inquietud, pero obedecieron la orden de su líder, apartándose para darle más espacio. Eko adoptó una postura de combate, viendo que este tipo no caería sin luchar. Con un rugido, el vasto Lord cargó. Eko respondió saltando hacia él. El hueco, sin esperar tal movimiento, vaciló, lo que Eko aprovechó para crear más clones. Él y sus copias se aferraron al hueco, y su impulso y peso adicional hicieron que todos cayeran al suelo. El rostro del hueco se enrojeció de ira al ser humillado frente a sus seguidores. «Quítense de encima», gritó, golpeándolos con sus garras. Los clones salieron despedidos y se estrellaron contra el suelo. Rápidamente se pusieron de pie y enfrentaron a su adversario. Se miraron entre sí, trazando una estrategia en silencio. Asintieron y corrieron en direcciones distintas hasta rodear al vasto Lord. Cuando se dio cuenta de lo que los Eko estaban a punto de hacer, ya era demasiado tarde. «Muro de sonido», gritó uno de los Eko antes de que todos liberaran una explosión sónica. Ser atacado desde todos los ángulos hizo que el vasto Lord gritara de nuevo, sujetándose las orejas con dolor. Eko se preguntó brevemente si su audición sería como la de un perro y, de ser así, cuánto dolor debía estar sintiendo. Al principio parecía que la victoria estaba asegurada para Eko, pero entonces el vasto Lord levantó la cabeza y abrió la boca, formándose una esfera de energía roja en sus fauces. Un 0. Con esfuerzo, el hueco chacal apuntó hacia uno de los Eko y disparó. El pobre no tuvo ninguna oportunidad, pues fue completamente envuelto por el 0. El ataque lanzó a los otros Eko hacia atrás, dejándolos vulnerables. «Diré esto, criatura», dijo el chacal entre respiraciones profundas. «Tus habilidades para copiarte y ese grito sónico te hacen más peligroso de lo que aparentas, pero parece que no eres muy bueno recibiendo golpes». Se lanzó sobre uno de los clones de Eko, encerrando la cabeza del clon entre sus fauces. Los otros Eko observaron horrorizados como el hueco apretaba. Eko no era ajeno a la muerte de una de sus copias. Aún recordaba lo que pasó cuando se enfrentó a Kevin durante su subidón de Ultimatrix. Pero al menos Kevin tuvo la decencia de hacerlos explotar. Eso probablemente fue más indoloro que lo que acababa de ver. El vasto Lord arrojó el cuerpo a un lado antes de mirar con desprecio a los demás. «Primero me aseguraré de que estén completamente muertos antes de comenzar el festín». Eko evaluó sus opciones. Este tipo era bastante bueno, sin mencionar que estaban todos esos otros huecos además de él. Siempre podía marcar otro alienígena, pero decidió que era hora de probar una táctica diferente. «Hora de ir supremo», anunció, golpeando el dial del Ultimatrix. 4 púas emergieron del símbolo y una luz verde recorrió el cuerpo de Eko. La mandíbula del chacal cayó al ver cómo el cuerpo del alienígena cambiaba. Frente a él ahora había un robot humanoide azul, con el cuerpo cubierto de discos integrados en su forma. «Eko Supremo», gritó el robot con un tono más profundo y aún más mecánico. «¿Qué?», gritó el chacal, retrocediendo un paso ante este desarrollo inesperado. Los otros huecos miraban boquiabiertos la extraña transformación. «¿Qué acabas de hacer?». Si su boca fuera capaz de moverse, Eko Supremo habría sonreído. «Déjame mostrarte», dijo con un tono arrogante mientras levantaba los brazos. Explosiones sónicas mucho más grandes que las que había liberado como Eko normal golpearon a los huecos reunidos, la fuerza lanzándolos hacia atrás, algunos incluso cayendo de nuevo dentro del cañón. El vasto Lord Chacal habría sufrido el mismo destino, pero logró aferrarse al borde del cañón y volver a subir. Era persistente, había que concedérselo. «No perderé contra un fenómeno como tú», declaró el hueco. «Mira quién habla», replicó el sonorociano evolucionado. El hueco respondió abriendo la boca y comenzando a cargar otro 0. «Otra vez no». El chacal disparó, pero justo antes de que el 0 impactara, Eko Supremo liberó una explosión sónica desde sus discos, que formó un campo de fuerza alrededor de su cuerpo. El 0 golpeó, cubriendo al héroe con luz roja. El chacal sonrió al ver la explosión de su 0.
Con suerte, quedaría suficiente de esa extraña criatura cambiante como para al menos tener un pequeño aperitivo. Pero su sonrisa se borró cuando el humo se disipó, revelando a Eco Supremo aún dentro de su campo de fuerza, completamente ileso. La visión hizo que las piernas del vasto Lord se sintieran como gelatina. Su cero había sido completamente inútil. ¿Qué era esta criatura? Eco Supremo bajó el campo de fuerza. Uf. Eso sí que estuvo cerca. No sé si habría resistido si eso realmente hubiera impactado. El vasto Lord apretó sus garras con fuerza, enfurecido ante la idea de que esta criatura desconocida lo hiciera quedar débil, especialmente frente a huecos más débiles que él. No me importa cuáles sean tus poderes, criatura, declaró. No perderé contra alguien como tú. Eco Supremo suspiró profundamente. No quiero pelear contigo. Por favor, solo déjanos ir a Ulquiorra y a mí. En lugar de responder con palabras, el chacal aulló hacia el cielo nocturno antes de lanzarse sobre su presa. Eco Supremo se movió rápidamente a un lado, esquivando el ataque por muy poco. No quería hacer esto, pero no me dejas otra opción, dijo Eco Supremo, desplegando algunos de los discos de sus manos y brazos. Estos flotaron sobre el vasto Lord y formaron un anillo. ¿Qué es esto?, exigió el hueco, observando los discos con desconfianza. Perdición, comenzó Eco Supremo. Sónica. Ondas sónicas brotaron de cada disco, creando efectivamente una esfera de sonido puro alrededor del hueco. En el instante en que ocurrió, el vasto Lord cayó de rodillas, sujetándose las orejas, su aullido de dolor distorsionado por las explosiones sónicas a su alrededor. El héroe permitió que el ataque continuara solo un momento más antes de finalmente detenerlo. El ataque había sido demasiado para el vasto Lord, quien se desplomó en el suelo hecho un ovillo. Lo siento, no quería que terminara así, dijo Eco Supremo sinceramente mientras sus discos regresaban a su cuerpo. Giró la cabeza hacia el borde, donde los otros huecos se habían reunido. Todos lo miraban con los ojos abiertos de par en par, en shock por el hecho de que este ser extraño hubiera derrotado con tanta facilidad a un vasto Lord. Eco Supremo levantó los brazos hacia ellos. Váyanse. Ahora. Los huecos no necesitaron más estímulo y salieron corriendo tan lejos de Eco Supremo como pudieron. El portador del Ultimatrix volvió a ser Eco en un destello de luz verde, y luego regresó a Ben en un segundo destello. Supongo que no eran tan duros una vez que su líder cayó. Derrotaste al vasto Lord. Eso es inesperado. Ben se dio vuelta bruscamente para ver a Ulquiorra caminando hacia él. Su ropa estaba un poco rota y desgastada, parte de su manga había sido arrancada, pero por lo demás se veía bien. ¿Estás bien?, preguntó Ben. Haría falta mucho más que un puñado de adjuka para causarme algún problema, afirmó Ulquiorra con simpleza antes de dirigir su mirada al vasto Lord caído. Mis felicitaciones son apropiadas. Derrotaste a un hueco que se dice está a la par con los capitanes de los segadores de almas. No fue una hazaña fácil. Bueno, ya sabes, dijo Ben con naturalidad. Solo es cuestión de elegir al alienígena correcto. Sin embargo, se preguntaba si Ulquiorra había logrado ver alguna parte de la pelea. Fue todo lo que dijo Ulquiorra, aún observando al hueco caído. Sin duda la noticia de tu existencia y de tu logro aquí se difundirá por Hueco Mundo. Al menos no saben que eres humano. Eso es algo, supongo, dijo Ben, metiendo las manos en los bolsillos. ¿Y ahora qué? ¿Buscamos otros vasto Lord? No, respondió Ulquiorra con sequedad. Esta ubicación era la única en la que Lord Aizen sentía que podría encontrarse un vasto Lord. Vagabundear por Hueco Mundo con la mínima posibilidad de hallar otro es una pérdida de tiempo y esfuerzo. ¿Y él? Ben inclinó la cabeza hacia el chacal. ¿Qué hay de él?, preguntó Ulquiorra con desdén. Ya tenemos suficientes arrancar problemáticos en las noches. Si por alguna casualidad lográramos convencerlo de unirse, sin duda abusaría de su poder. Posiblemente incluso intentaría dañar a Lord Aizen, por más fútil que fuera tal intento. No. Sea vasto Lord o no, este no es más que basura. Ben frunció el ceño ante Ulquiorra. Cierto, el tipo acababa de intentar matarlo y todo, pero Ulquiorra era tan brusco y degradante hacia el hueco. Le recordaba demasiado a las viejas posturas de los Aibri.
Vámonos antes de que se recupere e intente atacarnos de nuevo, recomendó Ulquiorra. Si persiste, puede que no me quede otra opción que cortarlo. Ben hizo una mueca ante lo despreocupado que sonaba Ulquiorra, aunque no debería haberse sorprendido demasiado después de escuchar la historia de la espada. El tipo era más una máquina que un ser vivo. Un fantasma. Dicho esto, Ulquiorra se giró en dirección a las noches. Ben. Antes de que Ben pudiera responder, Ulquiorra le agarró el brazo. Q. Fue todo lo que Ben alcanzó a decir antes de que Hueco Mundo se convirtiera en un completo borrón para él gracias al sonido de Ulquiorra. Seguía siendo extraño ser el pasajero en lugar del corredor. Ben tenía la sensación de que nunca se acostumbraría a ello. Cuando Ulquiorra finalmente se detuvo, Ben tuvo que plantar firmemente los pies en el suelo para no tropezar. No era fácil cuando el suelo no era más que arena. Y, efectivamente, estaban de vuelta en las noches en un abrir y cerrar de ojos. Podría haberme transformado en alienígena y seguirte otra vez, le dijo Ben al arrancar con sequedad. Mi Ultimatrix todavía tiene algo de energía. Simplemente deseaba regresar lo más rápido posible, respondió Ulquiorra. Aunque ahuyentaste a esa colonia, aún existía la posibilidad de que atrajéramos a otros huecos a nuestra ubicación. Dudo mucho que nos causaran problemas, pero preferiría no perder mi tiempo con más basura. Ben inclinó la cabeza al cuarto espada. En realidad era mucho peor que Rein Razik. Al menos el viejo Rein creía en algo. Ben se preguntó si siquiera era posible acercarse a Ulquiorra. Bueno, Ben nunca lo sabría si no lo intentaba al menos. Ben. Apenas Ben puso un pie en las noches, algo lo lanzó por los aires y lo hizo aterrizar de espaldas contra el suelo. Esto va a pasar todo el tiempo, gruñó Ben antes de mirar la causa de su caída. De pie sobre él, con un pie en su estómago, estaba una Lilineth sonriente. Ya era hora de que volvieras, dijo al arrancar de aspecto joven. Me estaba aburriendo mientras no estabas. Lilineth, apenas me fui, dijo Ben. Intentó levantarse, pero el pie de Lilineth lo mantenía inmovilizado. ¿Y? Replicó. Star se volvió a dormir, me estaba muriendo del aburrimiento. Entonces consíguete un pasatiempo, dijo Ben, agarrando la pierna de Lilineth y empujándola. Lilineth tropezó y cayó sentada. Molestar a Star es mi pasatiempo, dijo, frotándose el trasero. Me refería a uno nuevo, explicó Ben mientras se levantaba. ¿Cómo cuál? Preguntó Lilineth. Ben no estaba seguro de si hablaba en serio o no. Te lo digo luego, respondió con timidez. ¿Y cómo te fue? Preguntó Lilineth. ¿Encontraron algún Bastolor? Encontramos uno, pero no estaba interesado en unirse y nos atacó, le contó Ben. ¿Ulquiorra lo derrotó? Preguntó Lilineth. En realidad, intervino Ulquiorra, que había estado de pie a un lado observando en silencio, él fue quien derrotó al Bastolor. Con facilidad, por lo que pude deducir. Los ojos de Lilineth se abrieron con asombro. ¿Hablas en serio? ¿Derrotaste fácilmente a un Bastolor? Solo fue cuestión de elegir al alienígena correcto, repitió Ben. Aún así, el hecho de que tengas un alienígena que pueda vencer fácilmente a un Bastolor es una locura, Lilineth se frotó la cabeza. Hombre, si fueras un arrancar, Loraisen definitivamente te haría uno de los espada. Eso provocó una risa incómoda en Ben. Iré a hacer mi informe a Loraisen ahora, les dijo Ulquiorra, marchándose en el mismo instante en que las palabras salieron de su boca. Vamos, dijo Lilineth, agarrando el brazo de Ben y tirando de él. Vamos a pasar el rato con Harribel. Me dejó quedarme con ella y su fracción mientras no estaba si Starrick dormía. Ah, ¿ahora se llevan bien? Preguntó Ben. ¡Claro! Lilineth sonrió. Digo, yo y su fracción todavía nos burlamos unas de otras, pero es mucho mejor que intentar pasar el rato con cualquiera de los otros. Creo que también estaban un poco preocupadas por ti. Ben parpadeó. ¿En serio? A medida que avanzaban más por el pasillo, Ben empezó a familiarizarse con el lugar en el que estaban. Las cámaras de Harribel ya no quedaban demasiado lejos. Cuando llegaron a la entrada, Lilineth ni siquiera se molestó en detenerse a golpear y simplemente empujó las puertas para abrirlas. Las fracción de Harribel se giraron rápidamente para enfrentar a quien irrumpía, pero se relajaron al ver de quién se trataba. No es que no estuvieran irritadas, claro.
Harribel misma estaba de espaldas al grupo, contemplando el patio. Lentamente se dio la vuelta. «Bienvenidos de vuelta», saludó Harribel a Lilinette y a Ben. «Lilinette», espetó Apache. «Que te dejemos entrar aquí no significa que puedas venir cuando se te dé la gana». Lilinette le dedicó una sonrisa burlona. Harribel dijo que estaba bien. «Eso no significa que debas aprovecharte de la hospitalidad de Lady Harribel», la reprendió Mila Rose. «Muestra un poco de gratitud». «Sí, sí», respondió Lilinette despreocupadamente, ganándose miradas de profundo desagrado por parte de las dos. «En fin, Ben ha vuelto». Lo jaló hacia adelante para enfatizarlo. «Creo que eso ya lo pueden ver, Lilinette», replicó Ben. Las chicas parpadearon sorprendidas ante su presencia. Habían estado tan concentradas regañando a Lilinette que de verdad no se dieron cuenta de que él estaba ahí. «¿Ya volviste?», preguntó Sun-san sorprendida. «Pensamos que tú y Ulquiorra estarían fuera por mucho más tiempo». «Bueno, el vasto lord que encontramos no estaba interesado, por decirlo menos», les dijo Ben. Ulquiorra pensó que sería una pérdida de tiempo seguir buscando, así que regresamos. «¿Y adivinen qué?», preguntó Lilinette. Ben fue quien derrotó al vasto lord. Y fácilmente. Esto provocó una mayor sorpresa entre la fracción de Harribel, aunque la tercera espada se mantuvo serena. «Bien hecho», dijo, atrayendo la atención de todos. «Aunque considerando tus logros contra los espada, no me sorprende». Dijo que todo se trataba de elegir al alienígena correcto, sonrió Lilinette mirando a Ben, quien simplemente le devolvió la sonrisa y se encogió de hombros. «Eso es comprensible», dijo Harribel, avanzando. «¿Por qué no nos cuentas lo que sucedió?». Ben respiró hondo para componerse y ordenar su relato. «De acuerdo, todo empezó cuando salimos por primera vez de las noches. Mientras tanto, Ulquiorra había entrado en la sala del trono de Aizen. Aparte de él y Aizen, la habitación estaba completamente vacía. «Bienvenido de vuelta, Ulquiorra», dijo Aizen mientras el cuarto espada hacía una reverencia. «No esperaba que regresaras tan pronto. La búsqueda fue una pista falsa después de todo». «En cierto modo», admitió Ulquiorra de forma críptica. Aizen sonrió. «Cuéntame». La mano de Ulquiorra fue hacia su ojo. «Usar Solita Vista 2 veces en el mismo día». Ulquiorra debía haber presenciado algo realmente notable. Como anteriormente ese día, Ulquiorra se arrancó el ojo y lo aplastó, dispersando las partículas por todas partes. Aizen cerró los ojos y observó cómo se desarrollaban los acontecimientos. Vio a Ulquiorra y a Ben correr por el desierto, a Ben intentando interactuar con Ulquiorra y sintiéndose incómodo con el pasado del arrancar, y finalmente su confrontación con la colonia de Adjukas y su líder Bastolor. Resultaba intrigante ver a uno de ellos con una manada así. Quizás esos huecos preferían seguir a un hueco poderoso en lugar de a un segador de almas como él. Ulquiorra le había dado al Bastolor la oportunidad de unirse a ellos, pero este se negó y atacó junto a su manada. Luego llegó la parte que Aizen realmente estaba ansioso por ver. Ulquiorra se permitió ser empujado hacia atrás por algunos de los Adjukas, dejando a Ben enfrentarse solo al Bastolor, aunque aún dentro de su campo de visión. Aizen podía ver que Ben se había contenido bastante durante sus sesiones de entrenamiento e incluso en su batalla con Grimhou, pero tenía la sensación de que Ben estaría más dispuesto a darlo todo cuando se enfrentara a un peligro real. Ya que sus intentos por ver las habilidades de Ichigo Kurosaki se habían visto truncados, bien podría observar de lo que Ben era verdaderamente capaz. Así, Ben se transformó en un nuevo alienígena. Uno pequeño y de aspecto poco impresionante, capaz de copiarse a sí mismo y de emitir un grito ultrasónico. Engañosamente efectivo, y esas habilidades le permitieron incapacitar al Bastolor. Ben intentó escapar, pero el Bastolor se recuperó y volvió a atacarlo. Después de que algunas de sus copias fueran eliminadas, Ben hizo algo que realmente captó la atención de Aizen. En lugar de cambiar de alienígena, Ben reveló que su alienígena tenía una segunda forma, una especie de Bankai, por así decirlo. Por alguna razón, Ben gritó el nombre de su nueva forma: Eco Supremo. Eco Supremo logró acabar rápidamente con el Bastolor con un poderoso ataque que llamó Perdición Sónica y luego ahuyentó a los seguidores de Luego.
Después de volver a su forma humana, Ulquiorra reapareció y ambos regresaron a las noches. Ha sido un día bastante interesante, reflexionó Aizen cuando las visiones terminaron. Gracias, Ulquiorra. Eso será todo. Ulquiorra hizo una reverencia. Por supuesto, Lord Aizen. Se dio la vuelta y salió de la sala del trono. Aizen se recostó en su trono, su sonrisa ampliándose apenas un poco. Ahora todo tenía sentido. La razón por la que el Ultimatrix hacía más poderosas las formas alienígenas era porque les otorgaba una forma suprema que incrementaba su poder de manera drástica. Aizen no tenía forma de saberlo con certeza, pero era muy probable que todos los alienígenas de Ben tuvieran una forma suprema, y aún no sabía cuántos tenía Ben. Tal vez debería reconsiderar la idea de buscar nuevos reclutas, dijo Aizen en voz alta a sí mismo. Y concentrarme en el que ya tengo. Mientras tanto, Ben acababa de terminar de contar su historia a las chicas. Decidió mantener en secreto la parte en la que se volvió Ultimate, aunque seguía preguntándose si Ulquiorra ya lo había visto y posiblemente se lo había informado a Aizen. Ben aún necesitaba una forma de averiguar si ese tipo realmente era digno de confianza o no. Y entonces regresamos a las noches, concluyó Ben. Donde Lilineth decidió derribarme y usarme como reposapiés. Oh, relájate, bufó Lilineth. Eso no es nada comparado con lo que suelo hacerle a Stark. Lo creo, murmuró Ben, ganándose una mirada fulminante de ella. Dejando eso de lado, intervino Sun-san, estoy muy impresionada contigo. Este alienígena Eko tiene sus usos. Oye, Ben. Gritó Lilineth de repente. Tus clones de Eko pueden convertirse en clones de tu forma humana. Esto captó el interés de las otras chicas. Por otro lado, hizo que Ben se estremeciera, recordándole un recuerdo particularmente desagradable. Sí pueden hacerlo. ¿Y cada uno tenía su propio Ultimatrix también? Preguntó Harribel con cautela. Los ojos de las otras chicas se abrieron de par en par ante la pregunta y sus implicaciones. Ben asintió. Así fue. Las chicas guardaron silencio mientras las palabras se asentaban. Ben comprendió fácilmente qué era lo que las inquietaba. Crear copias de sí mismo, cada una con su propio Ultimatrix. Nunca se le había ocurrido realmente antes, pero siendo honesto, no tenía ningún interés en hacerlo. Pero no planeo volver a hacerlo nunca más, añadió, sacándolas de su estupor. Por alguna razón, mis clones tenían personalidades muy exageradas, y eso fue solo con 2 de ellos. Se frotó la frente al recordar todo ese desastre. No puedo ni imaginar qué pasaría si tuviera más copias así. ¿Qué? Millar Rose negó con la cabeza. ¿Por qué tus copias actuarían así? Ben se encogió de hombros. Tal vez fue un fallo, tal vez fue porque nunca había hecho copias humanas antes. No lo sé realmente. Lilineth gimió. ¿En serio? ¿Nunca te molestaste en averiguar qué salió mal? Tenía otras cosas en las que concentrarme, respondió Ben. Además, como dije, no tenía ninguna intención de volver a clonarme así que decidí no preocuparme por eso. Aún así, deberías intentar aprender todo lo que puedas sobre tu Ultimatrix en lugar de dejarlo al azar, le aconsejó Harribel. Ben asintió. Aunque no lo convertía en una prioridad, reconocía que tenía razón. Después de eso, solo hubo silencio. Nadie dijo una palabra. Todos permanecieron quietos, dejando que el silencio se extendiera entre ellos. Finalmente, Ben no pudo soportarlo más y habló. Entonces, ¿hay algo que quieran hacer? Las fracción de Harribel se miraron entre sí con incertidumbre. Lilineth se tocó la barbilla mientras inclinaba la cabeza hacia atrás, como si el techo pudiera darle la respuesta. Supongo que siempre podríamos entrenar un poco más, dijo Millar Rose. Ben cruzó los brazos. No me molesta entrenar con ustedes, chicas, pero hay más en la vida que solo pelear. No en Hueco Mundo, dijo Apache con amargura, recordando sus días como Hueco. Bueno, ¿por qué no lo intentan? Preguntó Ben, haciendo que las chicas lo miraran fijamente. Vamos. Entiendo que Hueco Mundo sea la supervivencia del más fuerte, pero ahora las cosas son diferentes para ustedes. Ahora realmente pueden divertirse. Sun-san se burló detrás de su manga. ¿Cómo qué?
Bueno, ¿cómo? Empezó Ben antes de recordar que realmente no había mucho que hacer en las noches, hasta donde él sabía. ¿Qué podríamos hacer? Sus ojos se abrieron de par en par. Eso es. Chasqueó los dedos. Lilinette alzó una ceja. ¿Eso qué es? Ben sonrió. ¿Qué tal nadar? ¿Nadar? Preguntó Harrybel. ¿Dónde planeas nadar? No hay grandes cuerpos de agua en Hueco Mundo. Todavía no, respondió Ben antes de activar el Ultimatrix. Después de bajar el dial de un golpe y pasar por el destello de luz. Ben ahora era Armadillo. Solo miren. Armadillo se lanzó desde el balcón y cayó en picada hacia el suelo arenoso de abajo. Lilinette, Harrybel y sus fracción observaron cómo Armadillo desaparecía en el suelo, con arena volando por todas partes. ¿Qué está haciendo? Preguntó Apache. Parece que lo sepamos, Apache. Le espetó Mila Rose. Oye, solo estaba haciendo una pregunta, Mila Rose. Replicó Apache. Basta. Gritó Lilinette, por una vez sin ganas de pasar por su rutina habitual de discusiones. Abajo, Armadillo había logrado cavar un pozo. Era difícil saber con exactitud qué tan grande era en realidad, pero no parecía muy profundo. Armadillo volvió a salir del suelo y rápidamente formó un borde de tierra endurecida alrededor del borde del pozo. Ahí, dijo, sacudiéndose las manos. Eso debería servir. ¿Servir para qué? Le gritó Lilinette desde arriba. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo una piscina. Gritó Armadillo de vuelta. ¿Uno qué? Gritaron al unísono Lilinette, Apache, Mila Rose y Sun-san, justo cuando Armadillo tocó el símbolo del Ultimatrix y se transformó en amenaza acuática. Una piscina. Repitió amenaza acuática mientras comenzaba a disparar agua dentro del hoyo. ¿Por qué estás haciendo una piscina? Preguntó Mila Rose. Bueno, necesitamos algo divertido que hacer, respondió amenaza acuática. Pero como no hay mucho, tengo que usar lo que tengo. ¿Pero una piscina? Preguntó Sun-san. Sí, la animó amenaza acuática. Las noches se convertirá en nuestra propia pequeña playa. Pasaron unos minutos más y pronto la piscina improvisada estuvo completa. Entonces amenaza acuática dio un salto, usando sus chorros de agua como propulsión extra para aterrizar junto a las arrancar. Eso se encarga de eso, dijo amenaza acuática antes de transformarse de nuevo en el Ben normal. Ahora solo necesitamos trajes de baño y toallas. Lilinette volvió a mirar la piscina mientras Apache, Mila Rose y Sun-san alzaban una ceja. ¿Hablas en serio con esto? Se dio cuenta Mila Rose. No la habría hecho si no lo estuviera, respondió Ben con una sonrisa. Apache miró a su líder. Es una buena idea, Lady Harrybel. Harrybel cruzó los brazos, alternando la mirada entre la piscina y quien la había hecho. Es diferente, concluyó. Pero no veo ningún daño en ello. Y estoy segura de que a Laura Isen no le molestará. Pero no tenemos trajes de baño, señaló Sun-san. Debería ser fácil conseguir que hagan algunos, dijo Lilinette, apartando la mirada de la piscina. O simplemente nos tiramos y Ben nos seca con uno de sus alienígenas. Las fracción de Harrybel aún parecían dubitativas ante la situación. Ben se preguntó si estaban tan nerviosas por intentar algo nuevo por una vez. Ese supongo que podemos, decidió Sun-san. Ben sonrió. Genial. Supongo que puedo usar ese atuendo que Aizen me dio como ropa de baño. Iré a buscarlo. Espérame. Gritó Lilinette. No quiero que te pierdas. Ben se rió. Vamos, Lilinette. He mejorado mucho encontrando mi camino por aquí. No me voy a arriesgar, dijo Lilinette, agarrándolo del brazo y tirando de él. Oye, exclamó Ben mientras Lilinette lo sacaba a rastras de la habitación y por el pasillo. Lo último que vio de Harrybel y sus fracción fueron miradas compartidas de desconcierto. Lilinette irrumpió en su habitación, todavía arrastrando a Ben. Stark, que dormía sobre su habitual montón de almohadas, se dio la vuelta de mala gana para mirarlos.
¿A qué viene todo este alboroto?, dijo con voz somnolienta. Ben hizo una piscina y vamos a nadar, declaró Lynette. Stark parpadeó varias veces mientras procesaba sus palabras. ¿Qué? Es verdad, dijo Ben. Usé armadillo y amenaza acuática para hacer una piscina para que todos la disfruten. ¿Quieres venir? ¿Una piscina, eh? Stark se recostó mirando al techo. Nah. Paso. Lynette frunció el ceño. Vamos, Stark. Esta es tu oportunidad de hacer algo divertido y la vas a desperdiciar durmiendo otra vez. Más o menos, dijo Stark, dándoles la espalda. Para ser justos, me lo esperaba, comentó Ben mientras tomaba su ropa adicional. Lynette gruñó hacia Stark y parecía a punto de atacarlo, pero Ben rápidamente le puso una mano en el hombro. Vamos, Lynette, le dijo. Busquemos mi ropa y vayamos a nadar. Lynette resopló, mostrando que realmente quería castigar a Stark por su pereza. Está bien, gruñó antes de fulminar con la mirada a Stark. Oye. Ben va a cambiarse. ¿No puedes al menos levantarte para eso? La respuesta de Stark fue un ronquido suave, indicando que se había vuelto a quedar dormido. Lynette rodó los ojos y gimió de forma exagerada. Ah, bueno, le dijo al humano. Como está dormido, igual puedes cambiarte. Supongo, dijo Ben, inseguro de cambiarse con otra persona en la misma habitación. Relájate, dijo Lynette, dándole una palmada en la espalda antes de dirigirse a la puerta. Esperaré afuera. Viendo que no había una alternativa real, Ben se encogió de hombros y comenzó a desvestirse. En muy poco tiempo, Ben se había cambiado y salió de la habitación. ¿Listo?, preguntó Lynette, apoyada contra la pared. Sí, dijo Ben mientras cerraba lentamente la puerta para no despertar a Stark. ¿Y tú? ¿Vas así? Sí, estaré bien, dijo Lynette. Además, puedes usar uno de tus alienígenas para secarnos, ¿verdad? Claro que sí, respondió Ben con naturalidad. Lynette sonrió ampliamente. Genial. Vamos. En lugar de ir a las cámaras de Harrybell, como Ben había supuesto, Lynette lo llevó directamente al patio. Harrybell y sus fracción no estaban a la vista. Ben se preguntó si habrían cambiado de opinión. Lynette, por su parte, se estaba quitando las botas y las medias. Oye, Ben. Lo llamó. ¿No vas a entrar? ¿Eh? Ben negó con la cabeza. Oh, sí, claro. Solo me preguntaba dónde estaban Harrybell y las demás. Vendrán si quieren, dijo Lynette antes de dedicarle una sonrisa traviesa. ¿O es que de verdad quieres verlas en traje de baño? Ben se sonrojó ante la acusación. No es por eso. Solo tenía curiosidad. Ajá, asintió Lynette juguetonamente. Claro. Riendo, dio un salto y se zambulló en el agua. Como no había grandes cuerpos de agua, Ben no estaba seguro de si las arrancar sabían nadar realmente, así que trató de asegurarse de que la piscina no fuera ni demasiado profunda ni demasiado poco profunda. Vamos, Ben. Lo llamó después de salir a la superficie. Esto se siente genial. Ya voy, gritó Ben. Tomó carrera. Bala de cañón. Gritó mientras saltaba, se hacía una bola y caía al agua. ¡Oye! Gritó Lynette cuando el agua la salpicó. Ben se rió al sacar la cabeza para respirar. Lo siento, Lynette. Oh, lo vas a lamentar, declaró Lynette. Toma esto. Le lanzó agua, empapándolo aún más. Ben sacudió la cabeza, con el cabello mojado volando por todas partes. ¿Así que quieres una guerra de salpicaduras? Le sonrió. Vamos. Le devolvió el agua. Los dos fueron de un lado a otro, salpicándose, relajándose, pasándolo bien. Estaban tan absortos en su juego que no notaron las otras presencias acercándose. Así que ya empezaron, ¿eh? Oyeron decir a Apache. Ben comenzó a girarse. Hola, llegaron. Casi pensé que no iban a venir, sus palabras murieron en la punta de la lengua. Vaya. Apache, Mila Rose y Sun-san estaban de pie al borde de la piscina. Mila Rose y Apache llevaban bikinis blancos, mientras que Sun-san vestía un traje de una sola pieza blanco. Harrybell estaba detrás de ellas, aún con su atuendo habitual. Apache rodó los ojos.
Cuidado, no vayas a desbordar la piscina con tu baba. La boca de Ben, que realmente había quedado abierta, se cerró de golpe. Lilyneth se rió detrás de él. Lo siento, les dijo. Bah, si voy a ser observada, dijo Mila Rose, prefiero que sea por alguien que nos trata bien en lugar de un cerdo como Noitora. Luego le sonrió. Aunque supongo que no puedo culparte. Soy bastante más guapa que esas dos, ¿no? Ben ciertamente no iba a discutir eso. Oh, por favor, Mila Rose, dijo Sun-san, cubriéndose la boca con la mano. ¿Estás tan insegura que necesitas exhibir tu cuerpo para sentirte mejor? ¿Qué dijiste, Sun-san? Gruñó Mila Rose. Si alguien está insegura eres tú. Digo, ¿qué demonios pasa con ese atuendo? ¿Te avergüenza tu cuerpo o algo así? Si Sun-san tenía una réplica, murió en el instante en que ella y Mila Rose fueron empapadas de repente. Apache cayó de rodillas, sujetándose los costados de la risa, mientras Mila Rose y Sun-san encaraban a la responsable, que no era otra que Lilyneth. Vamos. Les dijo. Estamos aquí para divertirnos, no para aguantar sus peleas. ¿Van a meterse o qué? Mila Rose apretó los puños y los dientes antes de correr hacia la piscina. Estás muerta, Lilyneth. Se lanzó al agua. Primero tendrás que atraparme. La provocó Lilyneth mientras empezaba a nadar. Mila Rose salió a la superficie y comenzó a perseguirla. ¡Vuelve aquí!, gritó. Apache estaba a cuatro patas, riéndose a carcajadas del espectáculo. Pero su risa se cortó cuando se vio empujada de repente hacia la piscina. Un breve grito fue lo único que logró antes de caer. Salió a la superficie de inmediato y fulminó con la mirada a Sun-san, quien apartó la vista con una expresión inocente. «Maldita seas, Sun-san», gritó Apache. «No tengo idea de qué hablas», replicó Sun-san. «Te resbalaste y caíste, eso es todo. Mentirosa». Apache empezó a nadar hacia el borde de la piscina, lista para salir y pelear. «Ya basta, ustedes dos», dijo Harribel. Ben Tennyson se tomó la molestia de hacer esta piscina para nosotras si ustedes quieren pasar el tiempo discutiendo. Disfrútenlo. Ambas bajaron la cabeza. Sí, Lady Harribel, respondieron al mismo tiempo. Oye, Harribel, dijo Ben, nadando hasta el borde y apoyando los brazos. ¿No vas a nadar? Harribel negó con la cabeza. No. Estoy satisfecha con simplemente observarlos a todos y vigilar las toallas. En efecto, Ben notó algunas toallas bajo sus brazos, lo cual agradeció. Aún así, se sentía mal de que Harribel quedara al margen mientras todos intentaban divertirse. Por desgracia, Lilyneth tuvo una idea maliciosa. «Oh, qué lástima», se burló, llevándose una mano a la boca. Apostaría a que a Ben no le habría importado verte en traje de baño. Las cabezas de la fracción de Harribel se giraron de golpe hacia Ben, mientras él miraba con furia a la alborotadora responsable, que solo le sacó la lengua. Ben estaba a punto de reprenderla, cuando su mente se encontró imaginando cómo sería ver a Harribel en bikini. La imagen lo dejó paralizado y un leve rubor empezó a formarse en sus mejillas. Por desgracia, fue lo suficientemente visible como para que las otras chicas lo notaran. «Bastardo», rugió Apache, abalanzándose sobre Ben y hundiéndole la cabeza bajo el agua. Sus brazos se agitaron salvajemente mientras intentaba liberarse, pero no tuvo suerte. Ben tuvo que recordarse a sí mismo que Apache, y por extensión las otras chicas, eran muy fuertes. Parecía que iba a necesitar volverse alienígena para salir de esta. La familiar luz verde atravesó la piscina, señalando que Ben se había transformado y salido del agarre de Apache. Ella miró de un lado a otro bajo el agua, tratando de averiguar a dónde había ido. De pronto sintió algo frío y escamoso aferrarse a sus piernas y arrastrarla bajo el agua. De repente, algo emergió del agua. Un alienígena que ninguna de las chicas había visto antes. Parecía un pez humanoide con una antena sobresaliendo de la cabeza y una mandíbula prominente llena de dientes puntiagudos. «¡Guau! Otro alienígena», dijo Lilyneth emocionada. «¿Quién es este?» «Acuático», dijo el nuevo alienígena con voz profunda. «Eso se nota», replicó Sun-san, mirando sus mandíbulas. La cabeza de Apache salió a la superficie, tosiendo y escupiendo agua. Miró con odio a Acuático. Mila Rose echó la cabeza hacia atrás y se rió de su estado.
En represalia, la arrancar de cuernos le lanzó una pequeña ola directamente a la cara, entrando agua en su nariz y boca abierta. Mila Rose se agarró la garganta con una mano y se frotó la nariz con la otra mientras empezaba a toser. ¡Ja! Se burló Apache. Eso te pasa por reírte de mí, Mila Rose. Exhalando aire por las fosas ardientes, Mila Rose se lanzó sobre su compañera y la empujó al agua. Pero Apache logró agarrarla al mismo tiempo y arrastró a Mila Rose con ella. Esto es genial. Se carcajeó Lilinette ante las constantes salpicaduras mientras las otras chicas forcejeaban. Acuático observó la pelea con algo más de aprensión. Van a estar bien. Estarán bien, lo tranquilizó Sun-san. A este ritmo se cansarán o se ahogarán. Lo que ocurra primero. Acuático se estremeció ante lo despreocupado de su tono. Probablemente debería separarlas, dijo, rascándose el mentón escamoso. Buena suerte con eso, le dijo a Lilinette cuando Mila Rose y Apache levantaron aún más agua. Acuático suspiró antes de zambullirse. Un momento después salió a la superficie, habiendo logrado separar a las dos chicas. Ambas jadeaban con fuerza por la pelea y la falta de aire, aunque eso no les impedía fulminarse con la mirada. Bien, ya basta, les dijo Acuático con firmeza. Se supone que estamos divirtiéndonos. ¿No pueden llevarse bien 5 minutos? Nos llevamos bien cuando peleamos contigo, señaló Sun-san. Me refiero a aparte de eso, replicó Acuático. Sin que él lo supiera, Lilinette ya tenía otra idea malvada. Lentamente empezó a acercarse al alienígena pez, tan concentrado en mantener separadas a Mila Rose y Apache que no la notó. Las otras chicas sí lo hicieron, pero cuando Lilinette se llevó un dedo a los labios pidiéndoles silencio, entendieron el mensaje y decidieron seguirle el juego. Cuando te ponga las manos encima, Apache. Amenazó Mila Rose con convicción. Ja. Me gustaría verte intentarlo, cerda. Le devolvió Apache. Las dos intentaron pasar los brazos de Acuático para atacarse otra vez. Oh, vamos. Se quejó Acuático mientras trataba de empujarlas hacia atrás. Lilinette se colocó justo detrás de Acuático antes de saltar. Te atrapé. ¿Eh? Acuático sintió como Lilinette se aferraba a su espalda, el peso extra haciéndolo perder el equilibrio. Atrápenlo. Gritó Lilinette a las otras. ¿Qué? De pronto Sun-san, Mila Rose y Apache se lanzaron sobre Acuático y lo hundieron en el agua. Claro que, como podía respirar bajo el agua, no estaba tan desesperado por salir a la superficie. Pero eso no significaba que fuera a quedarse quieto. Sus brazos agarraron a la atacante más cercana, que resultó ser Sun-san. Ella fue levantada en el aire y lanzada hacia atrás, aterrizando en el extremo opuesto de la piscina. Sacudió la cabeza, su cabello mojado balanceándose mientras intentaba recomponerse. Mila Rose y Apache, sin esperar tal movimiento, quedaron atónitas, dejándose abiertas. Mila Rose fue la siguiente. Acuático la levantó en brazos y, cuando la amazona se dio cuenta de lo que pasaba, ya estaba volando por el aire y cayendo junto a Sun-san, que terminó recibiendo otra cara llena de agua. Sun-san frunció el ceño hacia su compañera, pero fue breve cuando Mila Rose salió a la superficie y, sin querer, la golpeó en la cara con su propio cabello mojado al sacudir la cabeza. ¿Qué? Preguntó Mila Rose al notar la mirada, pero eso también duró poco cuando Apache, gritando indignada, las salpicó a ambas. Tras ocuparse de las tres, Acuático giró la cabeza para mirar a la última culpable, que aún estaba aferrada a su espalda. Al darse cuenta de su situación, Lilinette solo pudo tragar saliva. Hola, dijo débilmente. Acuático le mostró una sonrisa llena de dientes, la tomó, la despegó de su espalda y la lanzó por encima de su cabeza. Se aseguró de lanzarla despacio para que tuviera tiempo de tomar aire antes de caer al agua. Buen intento, dijo Acuático, cruzándose de brazos. Pero nada puede vencer a Acuático cuando se trata de pelear en el agua. Eso ya lo veremos. Replicó Apache, lanzándose contra él. Acuático se movió con facilidad a un lado, haciendo que Apache cayera de cara al agua. Levantó la cabeza y empezó a frotarse la nariz, con agua dentro. Ja. Rió Mila Rose. Ahora sabes lo que se siente. Apache gruñó, decidiendo olvidar su animosidad hacia el héroe y volver a centrarse en su compañera.
Las dos parecían listas para otra ronda, cuando Sun-san las salpicó a ambas. Enfadadas, intentaron devolverle el agua al mismo tiempo, pero Sun-san desapareció bajo el agua antes de que pudieran alcanzarla. ¿Sabes qué, Ben?, dijo Lilinette, observando a las tres intentar pelearse con agua mientras nadaba junto al héroe alienígena. Esto de la piscina fue una muy buena idea. Me alegra que se te ocurriera. Acuático se frotó el cuello. Gracias, Lilinette. Me alegra que te haya gustado. Su respuesta se cortó cuando Lilinette le lanzó agua a la cara. Ja. Vitoreó. Te atrapé. Mientras los cinco jugaban en la piscina, Harrybel permanecía a un lado, con los brazos cruzados, observándolos divertirse. Finalmente todos decidieron que ya habían nadado suficiente por ahora y comenzaron a salir. Eso fue en realidad divertido, admitió Apache. Sí, añadió Mila Rose. No recuerdo haber hecho algo así nunca. Bueno, nunca. Nunca imaginé cómo sería simplemente relajarnos y disfrutar, confesó Sun-san. Lilinette sonrió al trío. Ven. Buena idea, ¿no? Me alegra que todas lo hayan pasado bien, dijo Harrybel mientras se acercaba. Luego giró la cabeza hacia Acuático, que era el último en salir. Gracias, Ben Tennyson, por hacer esto. Le entregó una toalla. Acuático se encogió de hombros antes de transformarse de nuevo en Ben con un destello de luz verde. De nada, dijo mientras se secaba. Al menos encontré algo que hacer. Vaya, vaya. Miren a todos ustedes. Todos se giraron para ver a Jin caminando hacia ellos con esa sonrisa permanente. Hola, Jin, saludó Ben, saludando con la mano. Hola, Ben. ¿Qué está pasando aquí? Vio la piscina a lo lejos. ¿Qué es esto? ¿Una piscina de verdad? ¿La hiciste tú, Ben? Déjame adivinar. Armadillo y amenaza acuática, ¿verdad? Ben asintió. Así es. Es una idea bastante buena, una buena forma de entretenimiento, dijo Jin, frotándose la barbilla pensativo antes de sonreír. ¿O la hiciste para ver a las chicas en traje de baño? Ben rodó los ojos, sin morder el anzuelo esta vez. ¿Qué te trae por aquí?, preguntó en su lugar. Jin hizo un puchero al ver que no obtenía la reacción deseada. Bueno, Grimjaw y sus fracción se han ido sin permiso. Aunque esto sorprendió a Ben, las chicas quedaron completamente impactadas. Los ojos de Harrybel se entrecerraron. Fueron a Ciudad Karakura, ¿verdad? Jin asintió. Parece que Grimjaw no estaba contento con dejar que Ulquiorra se encargara de todo. Hablando de eso, Starr ya te contó sobre el segador de almas que Ulquiorra y Yami se toparon, Ben. Él y Lilinette lo hicieron, dijo Ben, suena como un sujeto poderoso. Comprensible, dijo Jin. En fin, Tosen está a punto de ir a recuperarlos. Me pregunto cómo va a reaccionar el Lord Aizen ante esto. Bueno, solo quería avisarles. Nos vemos luego. Y con eso se fue tan abruptamente como había llegado. Pero ahora el ambiente era mucho menos alegre. Esto es ridículo, gruñó Mila Rose. Grimjaw se ha pasado de la raya esta vez. Harrybel se volvió hacia Ben. Grimjaw cree que este segador de almas, llamado Ichigo Kurosaki, es una amenaza potencial que debe ser eliminada. Lord Aizen decidió simplemente vigilarlo y, si resultaba ser una amenaza, dejar que Ulquiorra se encargara. Probablemente solo quería demostrar que podía acabar con ellos, se burló Apache. Se estaba burlando de Yami por cómo lo habían golpeado, presumiendo que podía acabar con el segador de almas de un solo ataque, y Yami le recordó cómo tú le diste una paliza. Los como Grimjaw son orgullosos y aman las peleas, explicó Harrybel. Grimjaw es poderoso, pero también está lleno de sí mismo. No me sorprendería que atacara solo para restregárselo en la cara a Yami y Ulquiorra. Bien merecido si lo matan, dijo Sun-san. Ben miró al grupo de Harrybel. Él y Grimjaw estaban lejos de ser amigos, pero le sorprendía lo poco que los demás parecían preocuparse por él. Ben tenía la sensación de que la única razón por la que los espada trabajaban juntos era por Aizen. Oye, Ben, dijo a Lilinette. ¿Crees que puedas usar uno de tus alienígenas para secarnos más rápido? Ben se rió suavemente. Claro, Lilinette. Activó el Ultimatrix y se transformó en Tortu Tornado. Ahora, un secado rápido.
Se metió en su caparazón mientras sus extremidades se retorcían en estructuras similares a ventiladores que comenzaron a girar rápidamente. ¡Ven!, gritó Lilinet cuando la arena empezó a levantarse por todas partes, con la fuerza del viento amenazando con levantarla. Esto no es lo que tenía en mente. Así es más rápido, gritó Tortutornado. Más rápido para ensuciarnos, le gritó Apache. Tortutornado giró un momento más antes de detenerse. Ahí, dijo al volver a la normalidad. Eso debería servir. Las palabras se le quedaron cortas al ver el resultado. Las chicas estaban definitivamente más secas, pero su cabello era un desastre total. El de Apache y Lilinet estaba erizado por todas partes, aunque el de Lilinet no tan mal gracias a su casco. El de Mira Rose estaba esponjado en todas direcciones, como si hubiera recibido una descarga, y el de Sun San apuntaba completamente hacia atrás, pareciendo un cuerno de cabello. Ben estaba dividido entre entrar en pánico y reír. Perdón, dijo con una sonrisa avergonzada. Una vez que las chicas arreglaron su cabello, el grupo decidió separarse. Harrybel y las suyas regresaron a sus cámaras, mientras Lilinet y Ben volvieron a las suyas. Oh, hombre, eso fue increíble, dijo Lilinet, sujetándose los costados. Las caras que pusieron no tenían precio. Me alegra que Harrybel estuviera ahí para calmarlas, dijo Ben. Parecían listas para matarme. Otra vez. Oh, no lo harían, dijo Lilinet, dándole una palmada en la espalda. Dudo que alguna vez lo digan, pero creo que les agradas mucho más de lo que dejan ver. O al menos, te odian menos que a cualquier otro. ¿Tú crees?, preguntó Ben. Aparte de Lord Aizen, eres el único chico que realmente es amable con ellas, señaló Lilinet. Dudo que quieran deshacerse de ti. Ben rodó los ojos. Eso me hace sentir muchísimo mejor. Lilinet solo se rió mientras entraban a su habitación. Como era de esperarse, Stark seguía durmiendo en su cama de almohadas. A Ben le asombraba cuánto podía dormir alguien. Ni siquiera él era tan perezoso, ni cuando tenía 10 años. La sonrisa de Lilinet se ensanchó. Se acercó a Stark, que se dio la vuelta boca arriba. Lilinet levantó la mano y se la metió directamente en la boca. Ben palideció cuando los ojos de Stark se abrieron de par en par. Lilinet sacó la mano y dio un paso atrás mientras Stark se incorporaba de golpe, tosiendo y escupiendo. Hola, Stark, trinó Lilinet. Ya volvimos. Stark le lanzó una mirada somnolienta. Sí, Lilinet. Me di cuenta. Se dejó caer de nuevo sobre las almohadas. Entonces, ¿qué tal estuvo la piscina? Fue divertida, dijo Lilinet sentándose a su lado. Las fracción de Harrybel se unieron, pero ella no. Dijo Stark, ya medio dormido. Me pregunto por qué, considerando su resurrección. ¿Quién sabe?, dijo Lilinet recostándose, usando el propio cuerpo de Stark como almohada. Igual fue agradable. Y todo gracias a Ben. Ben sonrió mientras se subía a su propia cama, pensando que algo de descanso realmente le vendría bien. De nada, Lilinet. Cuando su cabeza tocó la almohada, Ben pensó en todas las cosas interesantes que habían ocurrido hoy. Luchar contra un vasto lord, aprender un poco más sobre Ulquiorra, nadar. Había sido un día movido. Luego sus pensamientos derivaron hacia el segador de almas de Ciudad Karakura, ese tal Ichigo Kurosaki. ¿Cómo sería? ¿Sería posible que fuera uno de esos segadores de almas que quisiera hacer un cambio? ¿O bien sería alguien como Grimhow, alguien que solo lucha para saciar su sed de sangre? Eso, a su vez, hizo que Ben pensara en Aizen. Aún no estaba seguro de si el tipo era todo lo que decía ser. Por lo que sabía, Aizen podría haber mentido sobre la sociedad de almas, o estar diciendo la verdad pero ser igual de malo que ellos. Pero el tipo era muy carismático y tenía una forma de sembrar dudas en tu cabeza. Ben necesitaba encontrar una manera de conocer las verdaderas intenciones de Aizen. Hablando de él, Aizen estaba sentado en su sala del trono. Para entonces Tozen había regresado y sin duda traía al sexto espada para enfrentar las consecuencias. Durante su pequeña excursión, Grimhow había logrado perder a todas sus fracción. D-Roy, Shaolon, Naken, y Ilford y Edrad murieron bajo la Zampacto de Segadores de Almas.
Al parecer, la sociedad de almas se había tomado en serio la llegada de los Arrancar y había apostado algunos segador de almas allí. Aizen sonrió cuando Tozen y Grimhouse se acercaron a su trono. Grimhouse sangraba por un corte en el costado, una quemadura en el hombro y una herida desagradable en el torso que Aizen estaba seguro dejaría una cicatriz. Pero nada de eso desanimó a Aizen en lo más mínimo. Bienvenido, Grimmjow. ¿Por qué tan callado? ¿No tienes nada que decirle a Lord Aizen, Grimmjow? En realidad no. ¡Qué insolencia! No importa, Kaname. La verdad es que no estoy realmente tan molesto. Pero Lord Aizen, él... Creo que las acciones de Grimmjow fueron un intento por complacerme, pero después se dejó llevar. Así es como veo este incidente. ¿Cierto, Grimmjow? Sí, milord. ¿Cuál es tu problema, Tozen? Lord Aizen, por favor, deme permiso para ejecutar a este traidor. Kaname. Olvídalo, Tozen. Siempre me has odiado, por eso haces todo esto, ¿verdad? ¿Así es como se comporta un director general, Tozen? Simplemente creo que cualquiera que perturbe la paz debe pagar por ello. No es personal. ¿Me matarías por insubordinación? Sí, por el honor de Lord Aizen. ¿Por qué no me sorprende? Lo único en lo que piensas es en la causa. Por supuesto, guía mis acciones. Algo que tú jamás entenderías. Sin una base moral que lo justifique, matar se convierte en vil asesinato. Pero por otra parte, matar con un propósito es justicia. Grado 54. ¡Alguien! ¡Llama de abolición! ¡No! 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 ¡No puede ser! Esto se acabó. Pagarás por lo que hiciste. ¡Te mataré! Grimmjow. Detente un momento para pensar en tus actos antes de que continúes. Te advierto. Me veré obligado a reprenderte si atacas. Más tarde, Aizen bajó por una escalera hacia los niveles inferiores de las noches. ¿Eso fue algo cruel?, preguntó una voz juguetona cuando Aizen dobló una esquina. A poner a tus hombres el uno contra el otro. Aizen simplemente sonrió. Espiando como siempre, Jin. En efecto, Jin estaba apoyado contra la pared, sonriendo. ¿Sabías que Kaname reaccionaría así? Es demasiado rígido, dijo Jin divertido. ¿No lo crees? Sospecho que fomentas esa conducta, tal vez, respondió Aizen con indiferencia. Sabes, es irónico, dijo Jin. Grimmjow le arrancó el brazo a Ben durante su pelea y luego le cortan el suyo. Eso es karma, ¿no? Aizen se detuvo al darse cuenta de lo mismo. Incluso soltó una pequeña risa. ¿Crees que por eso Tozen le cortó el brazo?, preguntó Jin. No podría decirlo. Es posible. Pero también perdimos 5 Arrancar, añadió Jin, sin parecerle importar. Entiendo que solo eran fracción, pero pensé que lo harían mejor. Eso no es un problema, lo tranquilizó Aizen. Después de todo, eran huecos débiles antes de convertirse en Arrancar. El plan no ha cambiado en absoluto. ¿Seguirás buscando más vasto lore?, preguntó Jin. Oí que Ulquiorra y Ben se toparon con uno bastante desagradable hoy. Así es, y Ben reveló un nuevo truco, dijo Aizen. El Ultimatrix les da a sus alienígenas una forma secundaria más fuerte.
Formas supremas. Ah. Dijo Jin al comprender. Así que por eso se llama Ultimatrix. Y lo que Ben quiso decir cuando dijo que hacía más fuertes a los alienígenas de ese tal albedo. Sí, esa fue la misma conclusión a la que llegué. Fue astuto al mantener esa función en secreto. Y qué astuto fuiste tú al ponerlo en una situación en la que realmente la usaría, añadió Jin. Entonces supongo que es seguro asumir que puede hacerlo con todos sus alienígenas. Como precaución, asumamos eso, dijo Aizen. Y aún no sabemos la cantidad exacta de alienígenas dentro del Ultimatrix. Supongamos que tuviera más de 100, 1000 o incluso más. Jin silbó. No es de extrañar que ese tal Vilgax estuviera tan ansioso por ponerle las manos encima. Sí, y eso convierte a Ben en un aliado valioso y en un enemigo potencialmente peligroso. Entonces, ¿vas a concentrarte más en él que en buscar más vasto lore? Preguntó Jin. No negaré los beneficios de tal idea, respondió Aizen. Aunque debo ser cuidadoso. Ben puede tener un sentido de la moral ingenuo, pero es indudablemente inteligente. Aún desconfía de mí y no me sorprendería que intentara descubrir mis verdaderas intenciones. Debo considerarme afortunado de que no presenciara lo que ocurrió con Grimhow. Eso sin duda sembraría dudas. Necesito mantener a Ben distraído mientras, al mismo tiempo, me preparo para la guerra que se avecina. ¿Y cómo planeas hacerlo? Preguntó Jin, genuinamente curioso. La sonrisa de Aizen se amplió ligeramente. Además de su entrenamiento, parece llevarse muy bien con el grupo de Harribel. Tal vez pueda alentarlos a pasar un poco más de tiempo juntos. Después de todo, ¿qué joven normal podría resistirse a la compañía de un grupo de mujeres atractivas? Jin se rió. Lord Aizen, ¿estás jugando a ser Celestino? Solo estoy haciendo que pasen más tiempo juntos, dijo Aizen, en un tono que sugería lo contrario. ¿Sabes? Me sorprende, dijo Jin. No has intentado ni una sola vez usar Kyoka Suigetsu con él. ¿Te preocupa que tenga un alienígena que pueda contrarrestarlo? Considerando los poderes de los alienígenas que he visto hasta ahora, no sería una suposición descabellada. Pero no, me encuentro intrigado. Es tan diferente, tan nuevo. Jin chasqueó los dedos. Así que es eso. ¿Crees que Kyoka Suigetsu sería demasiado fácil? ¿Quieres un desafío real? Si no supiera más, pensaría que Ben está sacando un lado más juguetón de ti, Lord Aizen. ¿Un lado más juguetón? Murmuró Aizen. Puede que tengas razón, Jin. Entonces, ¿crees que Ben realmente termine con alguna de las chicas? ¿Quién sabe? Puede que sí, puede que no. ¿No sería algo si lograra terminar con Harribel? ¿Harribel? Aizen imaginó a Ben y Harribel tomados de la mano. Eso sí que sería algo digno de ver. Suspiró divertido. Pero primero necesito encontrar a alguien que pueda ocupar el lugar de Grimhow entre los espada. Quizá deberías darle el puesto a Ben, sugirió Jin. Aizen soltó una risa completamente genuina, sorprendiendo a Jin. Eso sí que sería algo. Ya puedo imaginar la reacción de los otros espada. Pero no, aparte de que no es un arrancar, hacerlo solo causaría más problemas a largo plazo. Tendrá que ser otra persona. Jin se recompuso rápidamente. Qué pena. Ben probablemente sería un arrancar muy bueno. Y con eso se fue, dejando a Aizen a solas con sus pensamientos. Sí, dijo Aizen para sí mismo ante las palabras de despedida de Jin. Lo sería, ¿no? Hola, soy Ben Tennyson. ¿Qué? ¿Grimhow fue sacado de las espadas? En efecto, ese tonto perdió su lugar por sus estupideces. Tienes el gusto de conocer a el nuevo sexto espada Luffy Antero. Un gusto. ¿Qué quieres, Luffy? Nada, simplemente vencer donde mi predecesor falló. En el próximo Bleach. Supremacía alienígena. Una nueva espada. Los rivales más poderosos de Hueco Mundo. Te aseguro, mano, yo soy mucho más poderoso que Grimhow lo verá.